Luego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de este programa. Por supuesto que agradecemos que siempre esté muy de cerca hacia esta producción a través de sus correos electrónicos, a través de sus comentarios en nuestras redes sociales. Y ya sabe, tenemos estos temas de maternidad y crianza y mucho más, temas que tienen que ver con las familias, con nuestros hijos y que además pues nos ayudan a tener un bienestar, a sentirnos mejor y a ser mejores seres humanos. Y para ello quiero agradecer que esté con nosotros este día, una maravillosa mujer que nos ha llevado por muchos caminos del conocimiento y que sabe de todo, la doctora Miroslava Ramírez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Encantada, Vero, de participar en tu programa y muy agradecida por tus palabras y la oportunidad de compartir, porque el conocimiento ha de compartirse. Sí. Así es, estamos platicando antes de iniciar este programa, cómo se dan estos temas que abren posibilidades, ¿no? Que nos abren posibilidades como padres de familia, como seres humanos y sabemos que no solamente está la forma como nos educaron a nosotros, hay más que podemos aprender y reaprender. Es importante esto, ¿no? Reaprender y reinventarnos cada vez porque podemos darles mejores opciones a nuestros hijos de ser padres presentes, de estar en cada etapa que ellos viven, de vivir su desarrollo de una manera plena y no se trata de llegar a edades difíciles y etapas y decirnos, tengo miedo de esto, ¿cómo lo voy a enfrentar? Bueno, pues hay muchas posibilidades de que nosotros los acompañemos en este camino, ¿no? Y también que nos detengamos un poco en darles su independencia, aportarles esta seguridad que ellos requieren, pero que ese vínculo no se rompa. Hoy vamos a hablar de las generaciones que rompen esquemas. Muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es esto de los millennials y la generación Z, la generación X? En muchas ocasiones ni siquiera estamos ubicados nosotros como padres, ¿no? ¿En cuál estoy, no? Me están rebasando la tecnología, los hijos que tengo adolescentes ya no sé ni qué, ellos me están enseñando a mí. Vamos a platicar de eso, pero antes queremos agradecer también a Maja Hotel Boutique, este lugar maravilloso, Miros, ya lo has Encantador. conocido. Encantador, con este trato cálido que tienen hacia nosotros y usted ya lo podrá observar, puede venir aquí a comer, a desayunar y además pues también hospedarse. A los que nos ven en otros estados, que nos ven en otros países, bueno, pues puede conocer este tipo de rincones muy michoacanos, ¿no? Que claro, nos da aquí la naturaleza. Bueno, pues iniciamos con este tema porque queremos saber qué son las generaciones y qué tienen que ver con nosotros. Miros, explícanos, cuéntanos. Mira, es bien importante, Berito, que las personas ubiquemos que conforme el tiempo va pasando, las generaciones vamos cambiando. La importancia de entender que cada persona nace en un momento justo para una misión justa es importantísimo. Hemos escuchado papás, seguramente, Vero, que nos dicen, es que así me educaron a mí. Exacto. Y como a mí me funcionó, así te ha de funcionar a ti. Y es que yo no sé hacer las cosas de otra manera, soy tu padre, o tu madre, tú obedece. Quiero que sepan que como psicóloga y como psicoterapeuta de infanto-juveniles y adultos, me he interesado muchísimo por comprender el impacto que puede tener en la vida de un hombre o de una mujer desde el nacimiento. El entender el momento en el que nacen, la era en la que nacen y las características que acompañan, no nada más sociológicamente, sino antropológicamente, psicológicamente, científicamente y tecnológicamente a un ser humano. Todo esto nos influye de tal suerte que no podríamos negar que es un grave error pretender relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros estudiantes, si no entendemos la fase de vida en la que están. Hay veces que somos muy perversos, que somos personas demasiado obstinadas en que las cosas sean y se den a un estilo personal, cuando en realidad esto no puede ser así, es una aberración, es una obstinación que nos va a causar mucho dolor a nivel personal porque la otra persona no va a responder en la medida en que nosotros... frustración también. Exacto, no va a responder en la medida en la que nosotros esperamos que responda. ¿Por qué? Porque pretendemos someterla
a un trato que ya no corresponde a su era. Y estoy hablando precisamente de varias generaciones, desde los baby boomers, que son nuestros abuelitos, hasta la generación centennials, que son los recién nacidos, pasando naturalmente por nosotros, los millennials, los que estamos rondando los 40 años, y no se digan las generaciones anteriores en donde naturalmente eran regidos por un sistema de comunicación diferente. Muy sencillo, que te puedo dar un ejemplo. Aquellas generaciones que tenían que esperar a que los papás mandaran su carta, ¿no? Y enterarse a lo mejor 10 días después o 15 días después del mensaje que querían darles. Nuestras generaciones hoy, Berito, merecen un trato diferente porque la comunicación, todo esto que hacemos, está influyendo nuestros sentimientos, está influyendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de comer, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, cuando no queremos informarnos de que estas generaciones y todas las generaciones merecen un trato diferente y que tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de manera diferente, vamos a sufrir como papás, como hermanos, como hijos, como nietos, como amigos. Necesitamos darnos cuenta que la tecnología, la comunicación, los sistemas alimentarios, los nuevos descubrimientos de comportamiento humano nos influyen para proceder y para interactuar entre nosotros mismos. Entonces, como papá y como mamá, tengo que darme cuenta que mi niño y que mi niña está siendo bombardeado y rafagueado a una velocidad muy distinta a la que yo fui estimulado. Y esto sin quererlo. Muchas veces, aunque cuidemos a nuestros hijos, yo conozco de tu trato con tu bebé, por ejemplo, y sé que tratamos de ser muy cuidadosas y muy medidas en hasta dónde lo acerco, hasta dónde no lo acerco, hasta dónde me atrevo a sugerirle o hasta dónde le exhorto a que descubra. Todo eso es muy importante. Que haya un equilibrio, que sepamos marcar los límites y en ocasiones nos podemos preguntar, bueno, ¿y a mí qué tiene que ver conmigo? La pregunta que hacíamos de un inicio, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ellos ahora están en otra era, ellos nacieron con el Wi-Fi integrado, no sé, están muy cercanos con una comunicación ilimitada. Pero a mí qué me importa si, como decíamos, a mí me educaron de esta forma, a mí me daban una nalgada o me dejaban todo moreteado. No sé, el tiempo de nuestras mamás, ¿no? Cuando eran los golpes, pues muy fuertes, no generalizamos. Es importante también platicar sobre esto. No podemos generalizar. Hay ciertas particularidades en cada una de las generaciones, la actual y las que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, de manera así lo podemos decir, ¿no? Que hay en esta época en que se dio la crianza de una manera tan distinta, es lo que nosotros aprendimos. Por eso insistimos en las nuevas herramientas en las que nos podemos acercar y jalar un poco, ¿no? Y decir, bueno, mi hijo tiene esta edad, ¿qué es lo que necesita? Por eso también, un punto bien importante que tú mencionabas, abocarnos desde que está en nuestra pancita, qué es lo que queremos para él, qué es lo que le estamos ofreciendo. Una vez que nace el bebé, bueno, ¿qué tipo de nacimiento se le da? Eso es importantísimo. Decía Michelle Odant, ¿no? La forma como nacemos, bueno, pues de ahí parten muchas cosas. Cambia toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque llegamos a este mundo de una manera violenta, de una manera amigable, de una manera natural. Es por eso que la palabra conciencia debe estar presente siempre en cada una de las etapas. ¿Cómo buscamos, doctora, este equilibrio entre lo que somos ya como seres, como individuos, y lo que hoy viven nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo identificamos cada una de sus etapas? ¿Cómo identificamos en qué generación está? Pero sin desdibujarnos de lo que somos. Vamos a ir a una pausa y al regresar, pues nos platica sobre esto. Vamos a una pausa, regresamos con más. Le agradecemos que esté con nosotros en una emisión más de este programa. Volvemos. Diego, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por
Y con esta música de La Tortuga, canciones personalizadas con el nombre de nuestros hijos, gracias a este convenio que logramos con Colombia, regresamos y también agradecemos pues que se haya hecho este encuentro con ellos. Y bien, estamos con la doctora Miroslava Ramírez hablando de las generaciones que rompen esquemas. Y platicábamos antes de irnos a la pausa por qué nosotros como padres debemos estar preparados, debemos de ser conscientes y bueno, si queremos que transcurra el desarrollo de nuestros hijos, pues disminuyendo un poco los conflictos o sabiéndolos llevar, pues tenemos que estar al día, ¿no? Porque decíamos, se presta a la mofa, se presta a veces a decir algunos padres que somos pues, o que pueden ser un poquito más cerrados en este sentido, decir, bueno, a mí me educaron de esta forma y punto. Ellos están en un mundo bien distinto, por lo tanto no los podemos educar igual que nosotros. La verdad que estamos ante un desafío muy grande, Vero. Los papás de hoy vivimos un desafío enorme porque nos estamos enfrentando a una generación que no se somete. Nos estamos enfrentando a una generación que busca razones para comprender y que no la callas con un grito ni con una mirada, como solía hacerse en el pasado. Que nos atemorizaban con una mirada, ¿no? Sí, hoy nuestras generaciones no se atemorizan de eso, desafían a la autoridad. Y nosotros, los papás y maestros, somos una autoridad. Necesitamos reencuadrarnos en cómo podemos ser escuchados por nuestras nuevas generaciones, porque hoy lo que está sucediendo con muchos papás, Vero, es que están siendo ignorados. Lo que está sucediendo con muchos profesores que representan la figura de autoridad es que están siendo rebasados por sus propios alumnos por las retrógradas maneras didácticas en las que pretenden acompañar, porque es el correcto término para enseñar, no es otra cosa que acompañar a descubrir. Y esto desde el constructivismo, ¿no? Sin embargo, los papás que se obstinan por pretender un modelo arcaico, un modelo aprendido, en vez de aprender el modelo que su hijo necesita, de verdad están en una posición incómoda, una posición dolorosa, eventualmente para sus hijos y para ellos mismos. Muchas de las generaciones que estamos viendo de 2 décadas para acá se caracterizan, Vero, por sacarle la vuelta a los padres, ¿sí? Y buscar la autonomía y la independencia, que son posiciones psicológicamente muy saludables y que sin embargo muchos papás como que quieren frenar, que quieren detener. El mayor logro que puede tener un padre o un profesor psicológicamente hablando es que los alumnos logren ser independientes y que nuestros hijos, que finalmente son nuestros alumnos de vida, logren volar con sus propias alas, tomar sus propias decisiones. Pero hay papás que temen tanto el soltar el control porque lo asocian a una forma de instrucción parental apropiada. Nuestras nuevas generaciones no aceptan el control como una forma de instrucción. Y cuando esto sucede, se confrontan y yo como psicóloga tengo infinidad de casos en donde el hijo ya se debate con el padre a los 9 años. Lo patea, lo desafía, lo insulta, lo degrada. Uno de los graves problemas con los papás que no desean actualizarse y que se resisten a nuevas técnicas y alternativas psicológicas y científicas para tratar a sus hijos es precisamente que los pierden a una edad temprana. Y cuando perdemos a nuestros hijos a una edad temprana por negligencia, porque la información aquí está, ¿verdad? Pero cuando perdemos a nuestros hijos por ser cerrados o por tener miedo a las nuevas tecnologías, lo que sucede es que nuestros hijos nos van alienando, nos van poniendo en una lógica en donde nos sienten desfasados. ¿Y quién quiere acercarse a alguien que se siente desfasado? No me siento comprendido por mi papá porque ni siquiera sabe picarle al teléfono, porque no se actualiza en la tecnología. Entonces, uno de los temores más grandes que tenemos los padres conscientes hoy día es no estar en la vanguardia porque podemos perder a nuestros hijos de una manera temprana y ahí cometeríamos una grave falta como papás y les restaríamos una oportunidad de seguirnos integrando como familias, que es un
una situación verdaderamente indispensable para que cualquier ser humano crezca de manera integral, pero esto está directamente relacionado con entender el proceder de nuestras recientes generaciones, con entender que nuestros abuelos, nuestros baby boomers y nuestros centennials, los hijos que están naciendo hoy, necesitan a papás actualizados en cómo pienso, cómo siento, qué busco, cómo me abro espacio en lo laboral, cómo me relaciono con los demás. Por ejemplo, nuestra generación hoy busca ser muy incluyente. Son una generación que puede ver a un asiático, que puede ver muchas razas en un otro espacio. panorama tan distinto de lo que somos, ¿no? Y Del son entorno. aceptantes y no se quedan como largas horas juzgando, criticando. Son una generación que se desafía por el contacto con las diferencias y que aplaude las diferencias. En cambio, generaciones como hace 5 décadas o 6 décadas, incluso hace 4 décadas todavía escuchamos, que critican mucho las diferencias, ¿sí? Que se ajustan mucho a modelos preestablecidos. Nuestros hijos hoy buscan y son generadores de sus propios modelos. Entonces, imagínate, Berito, ante qué desafío estamos, porque no sabemos cuál va a ser su modelo. Entonces, en vez de reprimirlo, tenemos que acompañarlo, porque como un joven o como un niño se va a equivocar y necesita como esta contención, pero no este apabullamiento o esta cerrazón de a veces los mayores, que nos da mucho miedo cómo se agarran su mochila y se van a Asia y se van a Europa, ¿sí? Y nos da mucho miedo saber que se quedaron en un hostal y que pasaron la noche en una estación de tren. Independientes, ¿no? Ajá. Sí, y toda esta situación también nos da mucho miedo, esa autonomía y esa audacia con la que toman un aparato y lo descubren y lo vuelven y lo tornan. Toda esta situación en donde a veces los papás nos volvemos temerosos de esta nueva generación se debe a que estamos mal informados y a veces hasta les mandamos mensajes inconscientes de ¿cómo vas a salir muy mal? Y si bien él traía una carga genética, espiritual y psicológica muy buena, con estos mandatos inconscientes de que no lo vas a hacer bien, de que te va a salir mal, de que te lo dije, vamos apagando esta luz propia con la que ellos nacen. Tú hablabas de algo muy importante, Berito. Hablabas de cómo nacemos, de la importancia de nacer no de una manera abrupta o programada, sino estar conectados con nuestro propio ritmo emocional y espiritual. Y entonces esta lógica nos lleva a que acompañemos a nuestros hijos a entenderlos. Hoy, por ejemplo, nuestro sistema alimentario también tiene que ver con una lógica de tecnología. Los chicos buscan lo rápido, una sopa Maruchan, ya me aventé la marca, Vero, ya nos aventamos cosas que son como muy rápidas, ¿no? Y vamos a lugares donde sean rápidos. Todo lo queremos hacer de esa manera, ¿no? Sí, Rápido. Nuestras nuevas generaciones necesitan un freno a esa velocidad. Un freno no significa un obstáculo, significa ir más despacio para tomar conciencia. Tú hablabas de un aspecto muy importante. Hoy nuestras generaciones van tan aceleradas que no se detienen a pensar lo que sienten y piensan. Y por eso, Berito, tenemos un grave problema hoy por hoy. Los chicos quieren sentir y sentir y sentir, y entonces no basta con simplemente socializar contigo. Tengo que beberme algo para sentir, porque estoy dejando de sentir. Y esto es una de las resacas no positivas de nuestras nuevas generaciones. Porque si bien podemos decir que esta generación es muy bondadosa, también tiene sus bemoles. Sí, así es, y de esos bemoles vamos a hablar porque es bien importante también algo que mencionabas, la contención, porque así a la par, como nosotros podemos ayudarles, estar en su nueva era, acompañarles en que también nosotros sabemos y conocemos a dónde va, ¿no? Claro. Y qué está haciendo, bueno, también escucharles, eso es bien importante. Vamos con esto una pausa, te agradezco mucho que nos puedas platicar sobre este tema, bueno, pues que para muchos es novedoso, pero abre esquemas distintos y paradigmas distintos que nos ayudarán pues a detenernos un poquito, ¿no? En este camino y no vivir tan deprisa. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía, volvemos. Diego, gracias por tu risa, por
por tus fuegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por... Regresamos con más a este programa. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo para usted, grabando este programa tan especial desde Maja Hotel Boutique y agradecemos las facilidades. Y bien, pues un tema bien fuerte, pero que no debemos de acercarnos y conectarnos con esta energía del miedo. ¿Por qué? Porque si podemos sacar a nuestros hijos en todos los sentidos adelante, bueno, pues ¿por qué nos van a asustar estas cosas, no? Para eso, como decíamos, hay herramientas, hay habilidades que podemos ir desarrollando. Bueno, pues a lo mejor pueden ser aprendidas, ¿no? Podemos leer mucho, podemos acercarnos a ellos, podemos pues también buscar una asesoría profesional y mucho más, ¿no? Hay de dónde y no podemos ser negligentes, no nos podemos dar el lujo de esto, de dejar las cosas para después, de decir, estoy bien en este momento, no pasa nada, pues él solito ya va despegando y entonces ahí lo dejo. Estamos para acompañarlos, amigos. Estamos para acompañarlos. Y hablábamos de un tema bien especial, un punto bien importante. Esto de la contención, esto de saber escuchar a nuestros hijos y saber qué están sintiendo en este momento, porque ellos al no sentir empatía con nosotros, porque somos de su misma generación y ya hasta nos ven como viejitos quizás, ¿no? Entonces, ¿a quiénes buscan? A los amigos, claro, esto es sano también, pero con quienes buscan hablar de sus sentimientos, ¿no? ¿Cómo le dices, aquí estoy para escucharte? ¿Cómo este vínculo afectivo que se da desde el nacimiento lo podemos preservar y fortalecer cada día más? Sí, naturalmente que lo que tú nos mencionas es de vital importancia, Vero. Cuando nuestros hijos sienten que no los alcanzamos, nos votan, como dicen ellos, ¿no? No estás o sea, ni siquiera entiendes de qué hablo. Exacto. Hoy ellos ya no ven novelas, hoy ven series, ¿sí? Ellos ya no tienen que esperarse para que salga su programa favorito, lo pueden ver inmediatamente a las 8, lo mismo que a las 10, a la 1. Esta situación que nos permite en mucho avanzar para prolongar la vida en la ciencia, por ejemplo, en la medicina, en la psicología, no puede ser tan favorable cuando nosotros, los papás, nos creemos únicamente proveedores, porque nos sentimos incapaces de alcanzarlos, ¿no? Los vemos tan grandes, tan altos, tan autónomos o tan inteligentes y tan dramáticamente audaces, que esto nos puede hacer sentir un poquito no vigentes en su vida y acercarles al psicólogo, al nutriólogo y los llenamos de especialistas. Y te lo dice una psicóloga, ¿verdad? En muchas ocasiones nuestros hijos no necesitan una nutrióloga, no necesitan una psicóloga, no necesitan nada más que papás actualizados y presentes. Entendamos que nuestra generación actual nos está exigiendo que entendamos, no solamente que escuchemos, porque podemos ser muy buenos escuchas, pero nuestros hijos esperan de nosotros algo más que un oído, esperan alguien que se comprometa con ellos, que los haga sentir fortalecidos, no nada más en una frase, sino te acompaño. ¿Tú quieres emprender un negocio a los 16 años? Vamos a hacerlo. ¿Crees que te sería útil un año fuera del país con una beca? Vamos, tú puedes hacerlo. Cuando nuestros hijos sienten que creemos en sus capacidades, no que se las inventamos, porque esto es muy importante, Vero. A veces les decimos, no, tú eres muy bueno, eres muy talentoso, eres muy rápido. Nosotros les vamos llenando el cóctel de muchos sabores, pero nuestros hijos no han descubierto estas habilidades. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros les damos atributos que ellos no sienten? Bajamos su autoestima. ¿Sí? Todo lo contrario, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque me estás avergonzando. Yo no sé hacer eso que tú presumes con tu comadre.
¿sí? O yo no sé desarrollar eso para lo que tú me estás exponiendo. Y entonces mi miedo crece y mi autoestima baja. Lo importante aquí debería ser no llenar a nuestros hijos de atributos que no tienen, sino acompañarlos a descubrir habilidades y fortalezas en el trabajo mismo, en el deporte, por ejemplo, en las artes, naturalmente en la lectura, y no se diga en las cuestiones humanas o de descubrimiento de valores. Que yo conozco, Berito, igualmente tú, y muchos de nosotros somos conocedores de personas muy inteligentes, pero con una escala de valores tan precaria que de verdad el impacto que podrían tener en una sociedad no es tal, porque aunque tiene mucho conocimiento, carece de esta sensibilidad humana que debemos tener para entender a estas nuevas generaciones. Hay un índice que debemos de considerar para rescatar la importancia de lo que estamos hablando hoy, las nuevas generaciones. El 70% de los millennials están ocupando dentro de unos 2 o 3 años más la carga laboral más fuerte a nivel mundial. Entonces, esto nos dice que el 70%, fíjate, de un 100, va a ser ocupado por una generación que no entendemos. Una generación que no conocemos. ¿No? Entonces, imagínate, vamos a ser subordinados de una generación que nos deja lejos en entendimiento, en capacidades, en tecnología, en liberación de miedos, ¿verdad? Entonces, todas estas posiciones en las que estamos observando que se desarrollan nuestras nuevas generaciones, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que alcanzarlos, no en una situación de competencia, sino en una situación de complementariedad y de integralidad. Y también tenemos que aprovechar que estas generaciones, tenemos que aprovechar la sensibilidad, porque incluso son altruistas. Como decías, ellos no se detienen en pensar en la raza, como decíamos, en la nacionalidad, incluso ellos quieren esa variedad, ¿no? Quieren vivirla y acercar y conocer, tienen sed de todo, de conocer todo. Y es ahí cuando podemos aprovecharnos para que conozcan de algo como es la compasión. Es bien importante que al acompañarlos en este camino, que además de estar nosotros a la par, no en competencia, como decíamos, también ellos aprendan los valores que vienen desde familia. Y eso sí, que no se pierda. Eso tiene que ir de generación en generación, definitivamente. Sí, porque hablábamos de un aspecto importante que de repente hace que esos valores que les permiten abrirse paso por la vida y contactar con seres humanos, se vaya perdiendo porque cada vez más estaremos en contacto con máquinas, con robots. Hay también estadísticas que nos avisan que muy pronto, como está sucediendo, ya no vamos a tener que acudir a una oficina. Hoy esta nueva generación, los centennials, van a estar trabajando desde casa, ¿sí? Los famosos home office, ¿sí? Que son una gran población de jóvenes que están trabajando ya desde su habitación. Ya no necesitan ni vestirse, ¿no? Entonces, esta nueva generación nos dice que son multitasking, son una generación que hace muchas cosas a la vez, mientras que nosotros lográbamos hacer 3, 2, o nuestros papás una a la vez. De hecho, nos decían, espérate, una a la vez. Hoy le dices esto a un chico y se jacta de risa, ¿no? Exacto. Te dice, mamá, yo puedo estar ahorita contestando un mail y jugando en mi iPad y a lo mejor chateando con un grupo en el celular. Y puedo estar platicando contigo además, ¿no? O puedo estar platicando contigo. La cosa acá es que los chicos hoy no están buscando el contacto personal y esto es grave. Y esto es algo que debemos de resolver y de influir. Tenemos que convertirnos en personas que influyamos en nuestros hijos porque estamos dejando de influir y ellos están accesando a lo rápido. Tengo una pregunta y busco en Google, ¿no? Ya no me acerco papá o mamá. Ya no soy un influencer. Exacto, ya no digo, bueno, voy a esperar a que llegue papá porque él lo sabe todo, ¿no? Claro. Él me va a decir, me va a resolver la duda. No, mejor lo busco porque de aquí que llega él, ¿no? E imagínate cuántas fuentes no confiables se encuentran en la red, ¿sí? Definitivamente que son lecturas escritas por otro ser humano, que no sabemos cuál es su bagaje de conocimiento, ni de humanismo, ni de valores que sustenten y fortalezcan al ser humano. Entonces, son maravillosos, son increíblemente hermosos estas nuevas generaciones, pero sin embargo, si no sabemos caber en su mundo, nos vamos a salir. Y los vamos a ver de lejecitos y los vamos a estropear, porque ellos
con todo lo hermoso que son, nos necesitan. Necesitan al adulto consciente, informado, maduro, prospectivo, cargado de esta responsabilidad social, porque con todo lo maravilloso que son estos centennials, millennials o estas nuevas generaciones por venir, no dejamos de ser responsables de que somos parte de su historia y que tenemos que estar conscientes de que este ser multitareas también los hace perder atención. Y luego los medicamos con Ritalin o todo lo que hay ahora para medicarlos porque están hiperactivos. ¿Por qué? Porque les hace falta la presencia de un papá y una mamá más horas al día, porque les hace falta la comunicación verbal, les hace falta que los miremos gesticular, y hoy los dejamos a cargo de la televisión o de las múltiples formas de tecnología que hay, evadiéndonos y con esto pues alejándonos de influir sobre su mente. Este esquema que se ha dado de que por la cotidianidad, por cómo es la economía actualmente, en que el papá y mamá tienen que trabajar y que están pocas horas, bueno, pues hay que diseñarlo de una manera distinta, hay que buscar estas horas, hay que buscar estos tiempos para estar presentes con ellos, porque no el hecho de que nos rebasen o que no estemos en su era quiere decir que no estaremos. Es cuando más tiempo debemos de dedicar a ellos. Damos una pausa y regresaremos con más, porque vamos a platicar de cómo nos insertamos en su mundo, ¿no? Por qué es conveniente no controlar, sino dirigirnos hacia estas nuevas generaciones. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, esto es Mamás en Sintonía. Gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí. Regresamos con más a este programa, le agradecemos mucho que esté con nosotros y también queremos mandar un fuerte saludo a quienes nos sintonizan menos a través de la radio, porque afortunadamente mucha gente está en este momento en su auto, en su oficina, en el coche, y también, bueno, son parte de todo lo que somos Mamás en Sintonía, y además, pues la invitación, ¿no?, para que también algún tema que quieran con la doctora Miroslava, con nuestras demás invitadas especialistas, pues adelante. También creamos este vínculo por si usted tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, nosotros pues los acercamos con las especialistas y pueden resolver algo que tengan por ahí, ¿verdad? Siempre es un gusto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues estamos hablando de estas generaciones que rompen esquemas y algo que puede preocupar a los padres en esta actualidad. Estas personas, estos jóvenes, decíamos, no los podemos ya atemorizar. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué me preocupa tanto? ¿Qué vas a llegar a hacer? Yo en algún tiempo ya voy a estar más grande, ¿y qué va a ser de ti, no? Son pequeños, jóvenes, que ya no están tan preocupados por esta remuneración económica que sea, bueno, no, pues es que yo tengo que buscar, por ejemplo, como en nuestros tiempos, no, una base, por ejemplo. Yo no importa que me estrese, voy a estar mi jornada de 8 horas, de 6 horas y media, no sé. Ahora ellos tienen más libertad, están reconocidos por ser esto que decíamos, los multitaskers, ¿no? Pueden hacer 1000 cosas y un empleo a ellos no les preocupa. ¿Qué va a pasar en el campo laboral cuando nos deshumanicemos? Ojalá que esto no pase, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esto sucede? Que ya lo estamos viendo actual, platicábamos de medios de comunicación en otros países, que pues ya no hay camarógrafos, como el gran equipo que tenemos el día de hoy, ¿no? Que por supuesto les agradecemos a la producción que está el día de hoy con nosotros. ¿Qué va a pasar cuando solo nos recibe ya una máquina, que ya lo estamos viendo? Y entonces, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Van a estar aislados nuestros hijos? ¿Van a estar viajando solamente? Pero pues ¿de qué van a vivir también, no?
si cuando los papás y las mamás nos volvemos solo espectadoras de lo que está ocurriendo con nuestra nueva generación, estamos cometiendo una grave negligencia. Nosotros no podemos dejar de estar vigentes en la vida de nuestros hijos porque somos pieza fundamental. No quiere decir que porque no somos tan jóvenes como ellos o que no nacimos en su era, debemos como pasar al olvido. Muy al contrario, con la revolución industrial se marcó un camino muy arriesgado para la humanidad, que muchas figuras prosociales y pacifistas y pensadores y investigadores del comportamiento humano han pretendido involucionar o han pretendido como complementar, más que involucionar, complementar a este crecimiento que sin lugar a dudas tuvo mucho de beneficio, pero en nuestras generaciones actuales tenemos una lógica diferente del actuar, tenemos una tendencia a la autonomía, al autoempleo, a la independencia. No nos gustan los horarios, ¿sí? Son jóvenes que no logran perseverar en una empresa o que no se quedan por largo tiempo en una empresa, por lo cual incluso ya estamos capacitando laboralmente a estas empresas en la selección de personal para ciertos puestos que necesitan características de centennials o de millennials, ¿sí? Que son generaciones de entre los 17 y los 35 años, ¿no? En efecto, tenemos que darnos cuenta de que muy pronto las máquinas van a estar sustituyendo la presencia de una persona. Hoy, por ejemplo, tienes un equipo alrededor de que serán unas 15 personas para grabar este programa. Pronto veremos que se necesita solamente el especialista, ¿no? Y a lo mejor el entrevistador. Y fuera de ahí estamos mirando cómo vertiginosamente prescindimos de la persona, y con esto podemos irnos con la idea de que con las máquinas nos relacionamos. Sin embargo, no es así, no dejamos de ser seres humanos sensibles. Hoy tenemos un fenómeno muy dramático en Asia, en donde las personas están comprando muñecas o muñecos para vivir con ellos. Exacto, y entonces los sientan, los visten, los besan, duermen con ellos, se acuestan con ellos, tienen pseudo relaciones sexuales con ellos. Entonces estamos hablando de una malformación y mala información. Son naturalmente procesos de transición en donde la sociedad nos está arrojando información que dice alerta, porque si bien es importante seguirnos actualizando y seguir creciendo, también es importante mantener los cánones de personas y de humanos que nunca vamos a dejar de ser. Entonces, si tenemos precaución, los papás y las mamás, leeremos sobre esto, consultaremos a un profesional para que nos ayude a estar como lo más actualizados, emocionalmente hablando, tecnológicamente hablando, para entender a nuestros hijos y seguir formando parte de su vida, para que ellos no tengan que tomar la consecuencia o la conclusión de papá y mamá ya no forman parte como de lo que necesito, porque también está esta cuestión. Si no te necesito, te margino. Y hoy en nuestros días tenemos que tratar de contribuir para que nuestros hijos o nuestros alumnos o nuestros familiares no crean que podemos o que tenemos que quedarnos con el otro sí y solo sí nos aporta algo. ¿Sí? Exacto. Porque entonces estamos mecanizando, cosificando al ser humano o a la familia, en donde si ya soy autónomo financieramente, ni te llamo, ni te busco, como está sucediendo con muchos ancianos hoy, que van a psicoterapia muy deprimidos porque sus hijos se han olvidado de que existen, porque la maniobra ahí o la mecánica era ser el cajero automático, el proveedor básicamente de mi hijo, y se me olvidó ser el padre, se me olvidó ser la madre, porque finalmente solo pasaba con él unas horas y eran para dormir, ¿no? Exacto. En donde hoy tenemos que darnos cuenta que esta nueva generación no nos avisa si va, ellos van y van con todo y se devoran cualquier cosa e investigan cualquier cosa y se vuelven pioneros y se vuelven creadores de sus propias teorías y filosofías. Pero en este intento se nos pueden perder, y esto
es nuestra responsabilidad. Se nos pueden perder, lo decía antes del anterior corte, en querer sentir todo en una máxime. Ajá. Por eso hoy tenemos en la consulta tantas personas, tantos varones o tantas mujeres con incapacidad orgásmica. Y esto está relacionado con este tema porque naturalmente estamos pretendiendo sentir todo en cuarta dimensión y esto no es humano, ¿sí? Cuando nuestras nuevas generaciones quieren sentir todo en una múltiple dimensión, empiezan a dejar de sentir y entonces ahora para poder tener un orgasmo delicioso tengo que ver pornografía o tengo que beber alcohol o tengo que drogarme. Entonces esta clase de situaciones van mermando la humanidad, van mermando la naturaleza, ¿no? Va contra la naturaleza. Sí, y por ende la salud y la muerte. Son cuestiones que debemos de darnos cuenta hasta dónde es dramático el impulso y el despertar de estas nuevas generaciones, donde incluso la cuestión de obesidad, por ejemplo, como especialista también en trastornos alimentarios te puedo configurar una realidad ahí. Nuestros hijos están comiendo rápido, inconscientes, insaboros, ¿sí? Porque ya ni de gusto lo que estoy comiendo porque estoy acá en el celular, o estoy acá en la pantalla, y entonces la obesidad infantil está cobrando no nada más pacientes diabéticos, sino también incapaces de sentirse plenos en una familia, en un círculo de otros chicos que se pueden subir, bajar, pueden comer cualquier cosa, y esta es una dramática experiencia para México, que es hoy por hoy el primer país en obesidad infantil. Porque vivimos tan deprisa, esto no queremos, ellos quieren sentir, ellos quieren disfrutar y además, bueno, pues todo es rápido, comida rápida, ya me voy porque estoy viendo mi serie y estoy aquí contestando mis mensajes. Y acaban por no sentir, ¿no? Sí, y están esperando en el auto y con el teléfono. Algo bien importante que también debemos de ser reiterativos, ¿no? En este uso indiscriminado que nosotros mismos propiciamos desde que son así de pequeñitos, de que, bueno, se entretienen con la tecnología. Vamos a una pausa y regresaremos ya a nuestro último bloque. Vaya anotando si tiene alguna pregunta para que nos pueda enviarla. Gracias, vamos a una pausa, regresamos con más. Diego, gracias por tu risa, por tus juegos y por tus caricias, por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana son. Replantearnos nuevas maneras de comunicarnos con nuestros hijos, hay que estar al pendiente de lo que están viviendo y de lo que están sintiendo. Es más que nada eso, Miros, ¿qué están sintiendo nuestros hijos, no? Hasta dónde nosotros podemos, pues, tener esta línea que divide, darles esta autonomía, esta seguridad, que bueno, para esto estamos, para guiarlos por ese camino y para que ellos vuelen solitos, ¿no? Pero hasta dónde es permisible que nosotros pues también a veces que podemos ser mamás de ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Y dónde andas? Y a ver, dime, ¿estás dormido? ¿Qué pasa, no? ¿Qué tanto podemos controlar o dirigir? Sí, es importante que hablemos de que en nuestras nuevas generaciones, Vero, el control no sirve. De hecho, bueno, terapéuticamente hablando, el control jamás ha servido, pero funcionó para efectos de apaciguar nuestro ímpetu infantil en algunas épocas de la vida, pero eran otros momentos. Estamos hablando de una generación actual que no acepta los nos sin una razón lógica. Y te dicen, ¿por qué? Y, a ver, explícame por qué. Y son los interminables porqués. Estamos hablando de una generación que no acepta los límites de cualquier persona.
sino que más bien los tiende a transgredir. Y esto pues es muy particular de los adolescentes o de algunos pubertos también. Y es una forma de abrirse a la nueva identidad y es correcto a veces dejarlos ganar con una buena supervisión. Pero cuando hablamos de una generación que se está cocinando en el aspecto estricto de cómo sí hacerle, qué sí debo hacer. Esta pregunta que tú me haces seguramente nos la hacemos muchos papás y muchas mamás, y quienes nos estén escuchando o mirando están como, a ver, y eso, a ver, la respuesta a eso. Yo estaría en su lugar esperando escuchar cuál va a ser mi lugar como mamá o papá en esta nueva generación, donde la psicóloga me está diciendo que está dramáticamente potenciada hacia lograrlo todo. Bueno, definitivamente que mi labor como mamá no va a ser la de aconsejar, sino la de, fíjate, no, hoy por hoy ellos tienen mucha información, además nos ganan en la información y hasta nos pueden citar los autores o el estudio de tal universidad que se hizo para sostener tal hipótesis, ¿no? Pero si bien ya no podemos ser esos consejeros que únicamente depositaban información, hoy podemos ser el mecanismo en el cual él se cuestione y él interactúe en este diálogo donde le despierte nuevas preguntas, preguntas que nosotros mismos les haremos a los hijos como no expertos, sino como interlocutores de sus dudas y sus inquietudes, en donde en este diálogo de ida y vuelta, de doble vía, nosotros crecemos tanto como ellos porque también nos tenemos que informar de lo que no sabemos. Los papás hoy por hoy tenemos que declararnos ignorantes de muchos aspectos para que podamos investigar e indagar y exhortarlos a ellos también a que no nada más se cuestionen, sino que encuentren la verdad en un todo, en una cuestión ecléctica y en una cuestión que no solo se sustente desde lo científico, sino también desde lo espiritual, porque también lo somos, ¿verdad? También lo somos, la creencia que ellos deseen, pero que también sustenten esto en todo lo que nos integra como seres humanos. Entonces, nuestra labor como papás y como mamás es estar presentes, no estar presentes financieramente proveyendo, sino estar presentes. Esto, fíjate, de la calidad y la no cantidad son solo frases, y yo te lo digo como especialista. Podemos hacer sentir muy bien a un papá o a una mamá diciéndole, bueno, pues no tienes tiempo de cantidad, pero tienes tiempo de calidad. No, como especialista te diré que la cantidad no supera la calidad ni viceversa, y que los papás tenemos una misión que a lo largo de la vida nos va a dejar como muy tranquilos, sin sensación de culpa, si nos dedicamos a este sano equilibrio entre el hacer y el estar, entre el diálogo y la afectividad. Hoy por hoy tenemos muchos problemas psicológicos que veo en mis pacientes adolescentes y niños, precisamente por la ausencia física y afectiva de los padres, porque cuando me ausento físicamente, automáticamente me ausento afectivamente. No es lo mismo un emoticón de besitos en el celular que el auténtico intercambio de neurotransmisores cerebrales por un auténtico beso o un auténtico abrazo a nuestros pequeños. Perdón, no es lo mismo. Estoy llamando a mi hijo a cada momento, pero no estoy ahí, ¿no? Me está escuchando, aquí estoy, o ya que están más grandes, te mando mensajitos, están hiperconectados siempre y mamá y papá están presentes. Ahí nada más, ¿no? ¿Qué pasa con esta presencia y con esta armonía que se debe de lograr en la familia? Con esto vamos cerrando. ¿Qué pasa? Claro, sí, definitivamente que el equilibrio que como papá o mamá debemos tener tiene que ver con cómo superamos los miedos. Muchos papás y mamás se ausentan largas horas de trabajo, no porque de verdad no les alcance con menos horas, porque aquí hay estudios que lo pueden demostrar, ¿no? Hay papás que se ausentan muchas horas porque tienen miedo de hacer contacto con los hijos o porque ni siquiera se dan cuenta que no aprendieron a convivir con su familia y entonces están acostumbrados al alejamiento. Claro que no podemos ser absolutistas, habrá los padres que sí, ¿verdad? Pero definitivamente que hay muchos casos que he atendido y que naturalmente
yo les hablo desde mi postura objetiva como científica, les hablo como psicóloga, como actos que se ven todos los días en la consulta y que no son generalizantes, pero que sí hablan de una gran mayoría. Muchas veces nos ausentamos de nuestros hijos trabajando largas horas porque no conocemos otra manera de darles amor que dándoles cosas. ¿Por qué? Porque así aprendimos de nuestros papás o hubo por ahí alguna situación traumática que nos hizo pensar que si no dábamos, no íbamos a ser queridos o respetados. Y entonces hay papás que trabajan largas horas precisamente buscando el respeto y la admiración de sus hijos, cuando sus hijos lo que desearían inconscientemente sería más presencia de papá o más presencia de mamá. Y aquí surgen trastornos como ansiedad, como déficit de atención, como hiperactividad, como homosexualidad, que pueden ser la razón por la cual los hijos desarrollan esta clase de trastornos que dan por consecuencia pues una generación muy lesionada, Vero. Pues nos das pie para que te invitemos a hablar sobre estos padecimientos que puede haber, estos, si les podemos llamar problemas, y algunas deficiencias y ausencias que se van dando a raíz de muchas cosas que estamos viviendo con ellos, ¿no? Gracias por esta ocasión, gracias por delimitarnos ciertas cosas que nos ayudan mucho a entender. Es importante que comprendamos, que entendamos y que busquemos también estos nuevos esquemas, estas nuevas formas de comunicarnos y estar presentes a ellos. Muchas gracias, Miros, y por supuesto que ya vendrá más contigo. Un placer, Vero, gracias por la invitación. Muchas gracias. Con esto nos vamos, le agradecemos que haya estado con nosotros, le invitamos a que siga este tipo de temas muy de cerca aquí en Mamás en Sintonía. También queremos agradecer el patrocinio de Esfera y por supuesto las facilidades que nos presta Maja Hotel Boutique, este lugar tan maravilloso que ojalá pueda conocer. Nos vamos, hasta pronto. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol y cuando se asoma por la ventana